Si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios? Evangelio del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato, no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien, por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer, aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne, que yo quisiera evitársela a ustedes. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Todos. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Todos. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Todos. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso
Es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque proclamándolos dichosos devolviste la dignidad, el reino y la esperanza a los que el mundo tiene por últimos e infelices, los pobres y los humildes, los que lloran y sufren, los que tienen hambre y sed de fidelidad a Dios. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios de este día. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26, no tiene desperdicio en ninguna de sus palabras. Es decir, la palabra de Dios no se puede desperdiciar, debemos aprovecharla de la mejor manera. Debemos sacarle el mejor provecho a la palabra de Dios. Y hoy esta palabra de Dios está dirigida a todos. Debemos ubicarnos si somos de los pobres o somos de los ricos. Y cuando hablamos de pobres y ricos, no lo hablamos solamente a nivel material, porque a veces caemos en ese grave error. Tenemos que verlo también desde el nivel espiritual. ¿Cuánta gente, por ejemplo, es rica materialmente, pero son pobres espiritualmente? ¿Y cuánta gente son pobres materialmente, pero son ricos espiritualmente? Por eso hoy las bienaventuranzas de Jesús, el evangelio que hoy hemos escuchado, proclama estas bienaventuranzas desde la versión del evangelista San Lucas. Y esta bienaventuranzas nos dice lo siguiente: dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Cuando nos habla el evangelio de pobreza, no solo es la pobreza material. Cuando nos habla el evangelio de la pobreza, nos habla del hecho de ser humildes y sencillos. Cuánta gente es pobre materialmente, pero no tienen tampoco nada de humildad. Hay gente que es prepotente, que es arrogante, que es avariciosa, que es avara, en fin, que tiene tantas cosas que uno dice: Dios mío, y eso que no tiene materialmente. Ahora imagínense que tuviera materialmente. Entonces, fíjense, la pobreza que nos habla el Señor en este evangelio es de esa pobreza espiritual, que significa simplemente la humildad de aceptar el evangelio de Dios. Ese evangelio que nos lleva a tener fe, que nos lleva a tener esperanza, que nos lleva a ejercer la caridad. Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Pero una pobreza también espiritual. Una pobreza espiritual. Y fíjense, dice la palabra: dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. ¿Cuánta gente hoy en día tiene hambre de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente de verdad valora el hecho de escuchar cada día el evangelio del día? ¿Cuánta gente valora realmente cuando llega a sus oídos la palabra de Dios? Los que tienen hambre del Señor quedarán saciados. Quedarán saciados, quedarán llenos del amor, de la bondad, de la misericordia del Señor. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos vivir primero esa pobreza, una pobreza espiritual en el sentido de la humildad, de la sencillez, esa pobreza de aceptar el evangelio de Dios, esa pobreza de aceptar la bondad, la misericordia, el perdón que viene del Señor. Esa es la pobreza de la que nos habla el evangelio. Ser pobres espiritualmente significa ser humildes, ser sencillos, ser cercanos al Señor. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro encuentro con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos ustedes y yo, por ejemplo, a la oración? La bienaventuranza que hemos escuchado son simplemente una declaración de principios de la vida cristiana. Es como el programa de la vida cristiana. ¿Cómo lo estamos viviendo? Primero comienza diciéndonos: dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. La pobreza es
de este evangelio, como ya lo decía, es la humildad, es la sencillez, es aceptar al Señor, es ser capaces de servir al pobre, al necesitado. Esa es la pobreza que nos habla el Señor. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Todos los días nosotros debemos tener hambre y sed de la palabra de Dios. Todos los días, aunque en nuestra mesa, en nuestro hogar tengamos comida abundante, debemos pedirle al Señor que cada día podamos tener hambre de su palabra, porque cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, debemos acudir a ella para saciarnos, debemos ir a ella para llenarnos de la palabra de Dios, y así esa palabra de Dios se convertirá dulce a nuestra vida, a nuestro paladar. Pero si nosotros no tenemos hambre de la palabra de Dios, difícilmente nos vamos a alimentar del Señor. Por eso dice el evangelio: dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Sí, tenemos hambre de la palabra de Dios, tenemos hambre de la Eucaristía, de alimentarnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra hambre. Me impactaba ayer martes, estaba celebrando una Eucaristía en el hospital. Le invito para que al terminar de escuchar el evangelio busque la misa que celebré en el día de ayer, que está en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina, donde una niña de solo 10 años imploraba, pedía recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una niña que le detectaron cierta enfermedad y está en el hospital, de 10 añitos, posiblemente sea leucemia, y hay que orar por ella para que Dios haga su obra. Entonces, imagínense, esos que tienen hambre del Señor quedarán saciados. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos dejado pasar? Hemos aguantado ese hambre, no preferimos saciarla. Somos indiferentes. Cuando usted no come naturalmente, produce ciertas enfermedades en su cuerpo. Pero cuando usted no se alimenta espiritualmente de la palabra y de la Eucaristía, entonces simplemente usted está trazando el camino que le lleva a estar lejos de Dios, que le lleva a estar lejos del Señor. Y entonces, volviendo a ese ejemplo de esta pequeña niña, yo veía cómo ella sentía esa necesidad, esas ganas, ese deseo de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Una Eucaristía que celebramos en el hospital, humilde, sencilla, pero donde realmente se hizo presente el Señor. ¿Cuántas veces Dios se hace presente en nuestras vidas y cuántas veces somos indiferentes? ¿Cuántas veces somos indiferentes a esa presencia real del Señor? Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Bien, cómo el programa del Señor poco a poco va tomando forma. Dichosos los que ahora lloran, los que lloran por recibir a Jesucristo, los que lloran por saciarse de la palabra de Dios, los que lloran por estar realmente en el templo alabando y adorando al Señor. Por ejemplo, la pandemia cerró los templos. ¿Cuánta gente de verdad que son católicos convencidos, que realmente saben que es la iglesia fundada por Cristo, que realmente reconocen a Jesús vivo, presente, real en la Eucaristía? ¿Cuánta gente lloraba porque deseaba participar de la Eucaristía, deseaba ir al templo, deseaba ir a estar a los pies del Maestro? Entonces, como dice la palabra de Dios, dichosos los que ahora lloran, porque reirán. ¿Por qué? Porque ya está la oportunidad, se siente uno feliz, dichoso de celebrar la Eucaristía, de ir a los pies del Maestro, de estar con el Señor. Porque cuando uno está con el Señor, todo lo demás se paraliza. ¿Por qué? Porque estamos con el dueño de todo el tiempo, que en este caso, ¿quién es? Cristo el Señor. Luego dice: dichosos ustedes. Dichosos ustedes. Nosotros debemos sentirnos dichosos cuando nos odien. ¿Cuánta gente nos odian a nosotros? Mucha. Fíjense lo que está pasando en esta iglesia de Nicaragua. Cómo un sistema odia la iglesia católica fundada por Cristo. Pero déjeme decirle con toda propiedad y con el poder que viene del Señor, que la iglesia jamás será destruida, porque no la fundó ni Petronilo, ni Pánfilo, ni Teodoro, ni cualquier persona. La fundó el mismo Cristo. Y por eso el Señor le dijo a Pedro: ni las puertas ni los poderes del infierno
podrán contra ella, podrán contra la iglesia. Por eso, queridos hermanos, dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan. ¿Cuántas veces por el hecho simplemente, vamos a poner un ejemplo tan sencillo como este, cuántas veces porque usted reenvió este audio, este mensaje, este video de el evangelio del día, cuántas veces no hemos escuchado a gente decirle, por favor no me mande cosas religiosas, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, esos son unos falsos, son unos farsantes, son estos, son aquellos. Y comenzamos a escuchar todo este tipo de cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten. Sí, nos insultan, sí, claro que sí. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado? ¿Cuántas cosas no hemos visto? ¿Cuántas veces la gente nos insulta, nos tratan de mil maneras? ¿Por qué? Porque la gente quiere que nosotros simplemente vivamos como ellos quieren, como plantea la sociedad. Es decir, que la gente quiere que nosotros vayamos en contra de Dios, pero en favor de los hombres. Pues no, tristemente déjeme decirle que moriré, pero prefiero servir y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser siempre nuestra consigna, servir a Dios antes que a los hombres. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan. Dichosos ustedes cuando los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces por simplemente desprestigiar a un sacerdote, a un obispo, a un fiel laico de la iglesia, se inventan cosas para destruirlos, cosas infames? Y como dice el Señor, dichosos, alégrense ese día y salten de gozo. Cuando usted sabe que lo que inventa la gente, que lo que están diciendo no es verdad, salte de gozo, siéntase feliz, siéntase contento. Cuando la gente a veces le insulta a uno, cuando la gente a veces habla mal de uno, uno dice, pues eso no es verdad. Uno en el corazón, en la vida, y uno sabe que eso no es verdad. Uno se debe sentir feliz, dichoso, gozoso, dice, porque su recompensa será grande. ¿Dónde? En el cielo. Esa es la recompensa nuestra, el cielo, la vida eterna. Pero cuando realmente nosotros recibimos todo este tipo de cosas, odio, nos excluyen, nos insultan, hacen cosas infames por causa del Hijo del Hombre. Yo me imagino que, por ejemplo, este obispo de Nicaragua, estos sacerdotes se deben sentir felices y dichosos, porque lo está juzgando un tribunal humano. Pero el tribunal divino les está esperando para premiarlos con la corona de la vida eterna. Son esos los que el Señor les va a decir, vengan benditos de mi Padre, vengan a tomar parte del reino preparado para ustedes. En cambio, aquellos que juzgan, que condenan, aquellos que van en contra de la iglesia, aquellos que tienen odio y resentimiento contra la iglesia que Cristo fundó, esos van derechito para el infierno, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que decir las cosas como son. Por eso, como dice la misma palabra de Dios, su recompensa será grande en el cielo para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que hacían sus padres, ¿sí? Eso es lo que hacían sus padres, porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuáles son nuestros padres? Por ejemplo, nuestro padre en la fe, ¿quién es? Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. No dudó de hacer la voluntad de Dios. No dudó de sacrificar a su hijo, no dudó de hacer todo lo que el Señor le pedía, y entonces se convirtió en el padre de la fe. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Por eso, queridos hijos, nosotros debemos ser parte de los pobres, de aquellos que aceptan realmente la voluntad del Señor. Pero hay de ustedes los ricos, y cuando el Evangelio habla hay de ustedes los ricos, son aquellas personas que creen que porque tienen todo en este mundo, están lejos de Dios, entonces son felices. No. Hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas.
Los alababan a los que eran falsos profetas. Hoy en día tenemos falsos profetas en el mundo, sí, muchos falsos profetas. Por ejemplo, los protestantes son falsos profetas. Anuncian un evangelio que no es el de Cristo. Y como dice el mismo Señor en su palabra, como dice el mismo Pablo, en su palabra, si alguien viniera a predicarles un evangelio distinto al que nosotros le hemos predicado, el de nuestro Señor Jesucristo, incluso nosotros mismos, anatema sea, expulsado sea. ¿Por qué? Porque no es el evangelio de Dios. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen porque llorarán. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va alimentando. ¿Usted es de la parte de los pobres, de los humildes, de los sencillos, o es de la parte de los ricos, de los prepotentes, de los arrogantes? Y cuando hablamos de pobres y ricos, no solamente lo hablamos a nivel material, como ya lo decíamos. Hay gente que es rica materialmente, pero son muy pobres de espíritu. Son gente humilde, gente sencilla, gente que reconoce que son simplemente administradores de lo que el Señor les ha regalado, que lo que tienen es porque Dios les ha bendecido, y ellos saben que con eso que han recibido deben bendecir a mucha más gente, deben bendecir a muchas más personas. Por eso dice la palabra de Dios claramente, ¿no? Debemos ser pobres en ese sentido. Usted tiene materialmente, usted tiene cómo donar, usted tiene cómo ayudar a un pobre, usted tiene cómo regalar una sonrisa a un niño. Hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque usted no puede pensar, no, si yo lo regalo hoy, entonces mañana ¿qué voy a comer? Porque usted no sabe si hoy usted tendrá la última oportunidad de ser mejor cristiano. Usted no sabe si esa es su última oportunidad de ayudar a un pobre, a un necesitado, a un niño que necesita de usted. Así como Dios te ha bendecido a ti, tú debes bendecir a las demás personas. Tú debes bendecir a los otros, tú debes bendecir al que sufre, tú debes bendecir al que está pasando necesidades. Porque debe ser un buen administrador. Porque incluso hay gente que son pobres materialmente, pero se consideran ricos, ¿sí? ¿En qué sentido? Ricos en arrogancia, ricos en prepotencia, ricos en la falta de humildad, ricos en la falta de sencillez, ricos en el hecho de que no quieren saber nada de Dios porque ellos creen que Dios no los ha bendecido. No, Dios nos bendice a nosotros en la riqueza y en la pobreza, porque las mejores bendiciones que tenemos del Señor es, por ejemplo, la vida. La vida es una gran bendición del Señor, y cuántas veces las hemos desaprovechado. La Eucaristía es una gran bendición del Señor, y cuántas veces la hemos desaprovechado. Entonces, queridos hijos, ¿de qué parte estamos nosotros? ¿De los que son ricos pero que son pobres, humildes y sencillos? ¿O de los que son pobres pero son ricos en arrogancia, en prepotencia? ¿De qué parte, de qué lugar estamos nosotros? Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos debe llevar a nosotros a buscarlo a Él. Los pobres son los preferidos de Dios en toda la revelación bíblica, y los primeros destinatarios de la buena nueva del reino que trae Jesús son los pobres. Ojo, pero los pobres a nivel de la humildad, de la sencillez, de la espiritualidad. ¿En qué sentido? De amar al Señor, de aceptar la voluntad de Dios, de no recriminarle al Señor. Hay gente que le reclama al Señor. Hay gente que le reclama al Señor. Hay gente que le reclama a Dios porque se enfermaron, porque les pasó esto, porque les reclaman al Señor. Pero no nos damos cuenta que antes de eso nosotros hemos vivido lejos de Dios. No nos hemos dado cuenta que al Señor no le hemos dado el mejor lugar. No nos hemos dado cuenta que al Señor lo tenemos por allá, en el último rincón del cuarto, de la habitación, de la casa de la vida. Pero nos acordamos de Él cuando lo necesitamos. Simplemente. Entonces, fíjense cómo muchas veces estamos lejos de Dios, estamos lejos del Señor. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, los pobres son los preferidos de Dios. Pero esos pobres no solo a nivel económico, sino también a nivel del espíritu, de la humildad, de la sencillez. Y cuando usted es rico monetariamente, cuando usted el Señor le ha bendecido con bienes, usted debe entender que usted debe ser un canal de bendición para las demás personas. Debe ser un canal de bendición para los otros. Debe ser un canal de bendición para el que no tiene. Nada le cuesta a usted dar un plato de comida. Si Dios te ha bendecido a ti con tanto, ¿por qué tú no eres capaz de desprenderte de algo para darle a los demás?
¿Cómo nos cuesta muchas veces? ¿Cómo nos cuesta realmente? Yo se lo digo a la gente a veces de mi parroquia. Yo le digo, cuando se les pide una colaboración y no la dan para X actividad, para ayudar o para una actividad con los niños. Por ejemplo, ahorita tenemos la actividad con los niños. El día 24 de septiembre, sábado 24 de septiembre, si tú deseas ser parte de esta obra, puedes hacer tu aporte. Allí en la descripción del video lo puedes encontrar, o puedes hacerlo aquí también a través de esta reflexión, como mejor te parezca. Pero yo a veces se lo digo a la gente, a veces somos tan tacatacas, yo lo expreso como una persona que no es capaz de desprenderse de algo para ayudar a un pobre, a un necesitado, para ayudar a un niño en este caso, para esta actividad que tenemos el 24 de septiembre. Entonces, fíjense cómo muchas veces nos cuesta, pero Dios es grande. Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y quien menos nosotros creemos, quien menos nosotros pensamos, es esa persona que le dice a uno: tome, padre, esto es para la actividad de los niños. Tome, padre, esta bolsita de caramelos. Tome, padre, esta bolsita de galletas para la actividad que usted tiene con los niños. Y qué bendición, Dios va colocando las personas en el lugar indicado. Dios te está tomando a ti, Dios te está invitando a ti a ser parte de esta gran historia que está comenzando, que comenzará, ahorita el 24 de septiembre, que será la primera de muchas. Dios te está colocando allí para que tú bendigas a las demás personas con lo que Dios te ha bendecido a ti. Por eso, tú tienes que ser parte de los que forman el grupo de los bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritus. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran y los que ríen. Bienaventurado usted que el Señor le ha bendecido con familia, con trabajo, con vida, con salud, con hijos, con bienes. Siéntase dichoso, siéntase bienaventurado, pero no se vuelva rico a la vez en prepotencia, en arrogancia, en tacañería, en ira, en habladuría. No. Vuélvase un pobre de espíritu, con humildad y con sencillez, siendo buen administrador, bendiciendo a las demás personas. Así como Dios te ha bendecido, tú debes bendecir también a los otros. Pidamos a Dios Todopoderoso la gracia que en este día nosotros podamos bendecir a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que podamos bendecir a todos los que están a nuestro lado. Dichosos los pobres en el espíritu, es decir, bienaventurados los que incluso poseyendo bienes, tienen desprendido el corazón de su riqueza, comparten con los demás lo que poseen, se fían de Dios más que de su cuenta bancaria o de sus ahorros, son acogedores sin autosuficiencia ni paternalismo y se muestran abiertos y humildes para ser enriquecidos espiritual y humanamente por los demás. Nadie es tan rico que no necesite de los otros, ni nadie es tan pobre que no pueda aportar nada a los demás. Así que, queridos hijos, se lo vuelvo a repetir, nadie es tan rico que no necesite de los demás, que no necesite de los otros, ni nadie tan pobre que no pueda aportar nada para los demás. Pidámosle a Dios Todopoderoso que ustedes y yo podamos siempre ser dichosos en el espíritu. Dichosos los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que, teniendo todo, tienen el corazón desprendido de lo material y lo tienen puesto siempre en el Señor Jesús. Te invito en este día para que tú seas parte de los que tienen el corazón desprendido de lo material y lo tienen puesto en el corazón de Cristo, en el corazón del Señor. Un corazón que es misericordioso, un corazón que es amor, un corazón que es bondad, un corazón que es misericordia. A Cristo el Señor, que vive eternamente, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No olvides, queridos hermanos, suscribirte a nuestro canal Padre Eudis Medina, activa la campanita de las notificaciones y que Dios Todopoderoso te bendiga en este día. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un feliz, un maravilloso día. Dios les bendiga.